Bueno, entonces, como dije hace un ratito, ¿sí? Este es el corte que vamos a ver, ¿sí? Este sábado. Vamos a estar viendo entonces la médula, ¿sí? Hacia adentro, hacia el interior, ¿sí? En el caso de estos cortes, como son cortes, ¿sí? Eh, que eh, son al toque el primer año de crecimiento, empieza el primer año de crecimiento y es al toque, ¿sí? Todavía tienen médula. Entonces vamos a ver esa médula, ¿sí? El xilema, ¿sí? El floema hacia afuera, el cambium en el medio, una corteza, ¿sí? Y vamos a ver si el felógeno, con lo que también se puede llamar a otro nombre que se le da a la felodermis, ¿sí? Además de suberocorcho, puede llamarse ritidioma también, ¿sí? Puede llamarse ritidioma también. ¿Y por qué se le llama mal corteza? Porque se ve que alguien interpretó que la corteza es solo lo de afuera y nosotros llamamos corteza a los árboles vulgarmente, pero en realidad eso es el ritidioma o suberocorcho. La corteza completa, o sea, vendría a ser hasta lo de adentro, hasta llegar a dónde, al floema, ¿sí? Por eso uno vulgarmente le llama corteza, pero bueno, la corteza en realidad es otra, ¿sí? Es entre el felógeno y el floema, ahí está la corteza, ¿sí? Entonces, de vuelta con el tema de los anillos, ¿sí? Entonces, el anillado de un tronco o un árbol es la remoción completa de una banda de corteza, tejidos protectores de de toda circunferencia de tallo o rama. ¿Esto qué tiene que ver? Porque hay gente que mata los árboles de esta manera, ¿sí? Agarran con un hacha, con un machete, le cortan todo alrededor, ¿sí? ¿Y qué le están sacando? Le están sacando toda la corteza y todo el felógeno y todo, ¿sí? El floema, o sea, la parte por donde se transmiten los nutrientes, básicamente. Entonces las raíces se quedan sin nutrientes, ¿sí? Se quedan sin nutrientes. Y si esto lo repetimos durante un tiempo prolongado, porque el árbol obviamente se va defendiendo y va produciendo nuevas células para transmitir nutrientes a las raíces. Si yo esto lo hago, llega un punto que el árbol se me va a secar, ¿sí? Obviamente esto, para mí, esto es peor, ¿sí? Que matar un animal para comerlo, porque esto es un sufrimiento de un año, ¿sí? No estamos hablando de un sufrimiento de 10 minutitos, estamos hablando de un sufrimiento de un año. Pero bueno, como las plantas no hablan, no se mueven, no gritan, no emiten sonido, ¿sí? Muchas veces no se les ve el sufrimiento, pero las plantas sufren de la misma manera, nada más que como son de un reino diferente, nosotros no los podemos interpretar como animales. Uno interpreta todo como animales y creen que todos son animales y que el sufrimiento solo es un sufrimiento animal. Pero las vegetales sufren de otra manera porque son de otro reino, tienen otros sentidos, otra manera de comunicarse, ¿sí? Tienen todo diferente. Entonces, cuando queremos hacer una interpretación de las vegetales, hay que hacerla mirando como un vegetal, ¿sí? ¿Cómo podría? Y hay que ponerse en el vegetal. Es difícil porque no pensamos como vegetales, somos animales, ¿sí? Entonces es muy difícil empatizar con una planta y saber cuándo sufre y cuándo no. Saber si cuando yo me morfo una semilla hidratada que está viva, ¿qué pasa? ¿La estoy matando? Sí, la estoy matando. ¿Sufre? No lo sé. Posiblemente, posiblemente porque es una vida, ¿sí? ¿Qué pasa cuando corto una zanahoria o cuando arranco una hoja de acelga? No lo sé, no lo sabemos, porque no nos podemos sí, empatizar y ponernos en el lugar de la planta porque no nos sale todavía. Y estos estudios etológicos o del comportamiento vegetal están recién en pañales, ¿sí? Como para saber cómo es la inteligencia de las plantas, que la tienen, se saben que tienen sistema nervioso, saben que tienen sistema endocrino, montones de cosas, pero que son tan diferentes, porque nos separamos tan temprano en la evolución, que es muy difícil, ¿sí? Contemplar y ver ciertas cosas. Pero esto, de hacerle esto a un árbol, la verdad
hay que ser bastante heavy para poder hacerlo y aguantar toda la mala onda de matarlo, ¿sí? Y hacerlo durante meses hasta que el árbol muere. Pero bueno, hay que bancar la decisión. Bueno, esto se lo hace y lo hace mucha gente. ¿Qué más? ¿Por dónde circula el agua en un tallo con crecimiento secundario? Es lo que dije recién, por el xilema activo, ¿sí? Entonces, va a circular por la primera parte del xilema, ¿sí? Por los primeros centímetros, y después ya no, ya basta, ¿sí? Entonces, fíjense, xilema nuevo y xilema viejo, es lo que yo les dije, ¿sí? El xilema nuevo es el xilema tardío, y el xilema viejo es el xilema temprano. Sí, fíjense que son vasos, elementos de tubo, elementos de tubo, digamos, mucho más grandes, donde va a circular mucha más agua, y después se van a ir afinando y se van a ir engrosando, ¿sí? El floema no es tan así. El floema más bien es muy regular, ¿sí? Bastante regular, ¿sí? Y siempre en el medio vamos a ver fibras, vamos a ver colénquima, esclerénquima, ¿sí? El suberocorcho, ¿sí? También va a estar presente ahí, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no me haya podido expresar ni explicar? Bueno, continúo Yo, profe, entonces. Sí. y no me animaba a preguntar, ¿cada circulito es un tubito o es una célula? Eh, Puede ser las dos cosas, ¿sí? Puede ser las dos cosas. El elemento de tubo es una célula, pero que la parte superior y la parte inferior de esa célula se rompe y Sí, genera una cañería completa hacia abajo, ¿sí? Pero son células individuales, nada más que quedan pegadas, fusionadas por su parte superior e inferior, y se rompe, digamos, la unión en el medio, ¿sí? Generando un tubo hacia abajo, ¿me explico? Como una sí, caña, sí, como sí. cuando vos la caña le rompes el tabique, generas un tubo también, ¿sí? Piensen en eso, El, la criba, ¿no? claro, el nudo. Cuando uno El rompe el nudo. nudo de la caña, ¿sí? Puede generar, si quisiera, un tubo, ¿sí? Una canaleta, si la partimos al medio. Bien. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Juan, Gracias. no, por favor. No, era para saber eso, de que entonces la célula como que se vacía y se coloca una encima de otra y se genera un tubo. Es eso, ¿no? Claro, exactamente. Eso es en lo más avanzado, el elemento de vaso, de conductor, ¿sí? Eso es lo que tienen las plantas, más que nada la mayoría de las dicotiledóneas, ¿sí? Que generan xilema secundario. Las gimnospermas no tienen eso. Las gimnospermas tienen traqueidas, ¿sí? Que no forman un tubo perfecto, sino que acuérdense que el agua circula a través de las areolas, de costado. Eso lo vimos la semana pasada, no sé si se acuerdan. A través de las areolas y las punteaduras. De última podemos repasar un poquito eso hoy para que este sábado estén un poquito más afilados, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda? Bueno, continúo entonces. Entonces, sí, ¿qué vamos a tener, que vamos a tener que tener en cuenta, valga la redundancia, ¿sí? Tejidos especiales del tallo, felógeno, ¿sí? También llamado cambium suberoso, ¿sí? Que va a dar el crecimiento secundario hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro va a dar, ¿sí? La felodermis, y hacia afuera va a dar el suberocorcho, ¿sí? Y después tenemos el cambium vascular, que es el crecimiento secundario que va a formar los haces vasculares y la madera, ¿sí? Y el crecimiento en grosor del leño, del tallo, ¿sí? Vamos a tener eustelas en gimno y angioperodicotiledonias, y en monocotiledonias vamos a tener atactostelas, ¿sí? Siempre vamos a tener el floema en la parte más externa hacia la corteza, ¿sí? Y rodeando al xilema, ¿sí? Que va a formar la madera en las dicotiledonias y en la gimno, ¿sí?
siempre esto va a estar, ¿sí?, en crecimiento secundario, ¿sí? Las monocotiledóneas, ¿sí?, no presentan crecimiento secundario, ¿sí?, o un meristema tipo cambio, ¿sí? Tienen cosas raras y muy pocas especies, ¿sí?, tienen cosas raras y muy pocas especies que asemejan a un cambium, pero no, ¿sí? Hay cosas ahí muy raras que podrían parecerse a un cambium, ¿sí?, pero no lo son específicamente porque no tienen todas las características del cambium, ¿sí? Entonces, fíjense el diagrama de al lado, que fue con el que empezamos, siempre vamos a tener un área de elongación, ¿sí?, una de diferenciación y una de crecimiento secundario, ¿sí? La de crecimiento secundario viene después, ¿sí?, cuando se forma el fascículo, perdón, cuando se forma el anillo de crecimiento, ¿sí? Hay fascículos acá, está fasciculado el cambium, que en realidad es el procambium, y después, sí, se completa el cilindro en el segundo año de crecimiento. Y ahora vamos a pasar a la hoja, ¿sí?, a la morfología de la hoja, la anatomía vegetal de la hoja, ¿sí? Este es un corte muy parecido al que vamos a ver, ¿sí?, el sábado, de hoja, ¿sí?, de hoja de dicotiledónea, ¿sí?, donde vamos a tener estos tejidos. La cutícula, ¿sí?, hacia el exterior en ambos lados, en la cara abaxial y en la cara adaxial, ¿sí? En la cara abaxial vamos a encontrar los estomas, que no va a haber en la cara adaxial, sí van a haber en la cara abaxial, ¿sí? Siempre van a estar en la cara abaxial, ¿sí? Entonces, de arriba hacia abajo, desde la cara adaxial hacia abajo, vamos a tener, ¿sí?, en la cutícula, ¿sí?, la primera capa que va a ser la epidermis, ¿sí?, con células isodiamétricas, ¿sí?, bien, sin espacios intercelulares, ¿sí?, con la capa de cutícula arriba, y enseguida un parénquima fotosintético en empalizada, o parénquima en empalizada, ¿sí? Luego, vamos a ver ahí que justo tenemos en el corte un haz vascular, ¿sí?, donde siempre el floema queda hacia la cara abaxial y el xilema hacia la cara adaxial. Eso va a ser siempre así, siempre así. Floema hacia la cara abaxial y xilema hacia la cara adaxial, ¿sí? Y el haz vascular puede o no estar rodeado por una corona de células que forman una vaina, ¿sí? Que esto lo vamos a ver bien cuando veamos fotosíntesis la semana que viene, ¿sí? Porque hay 3 sistemas de fotosíntesis que a veces coexisten en las mismas plantas, pero uno de esos sistemas, en algunas especies, está caracterizado por esa vaina. Cuando vemos que el haz vascular de las hojas de ciertas especies está rodeado por una vaina, podemos inducir que tiene un sistema de fotosíntesis de un tipo que lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Pero no todos los haces vasculares están rodeados por una vaina, eso sépanlo. A veces está la vaina de células, ¿sí?, y a veces no, ¿sí? Y abajo, y rodeando los haces, vamos a encontrar, ¿sí?, lo que se llama, ¿sí?, el parénquima homogéneo, ¿sí? Parénquima homogéneo o esponjoso, ¿sí? Parénquima homogéneo o esponjoso. El parénquima fotosintético y en empalizada lo que se encarga justamente solo de que ahí haya cloroplastos, o sea, el 90 y pico % de la célula es cloroplasto, una vacuola, y que van a hacer fotosíntesis. Todo lo único que van a hacer es eso, ¿sí? En cambio, el parénquima sí esponjoso, ¿sí?, o homogéneo, ¿sí?, tiene la función de transmitir todos los fotoasimilados, ¿sí?, a el haz vascular para que pasen por el floema y se distribuyan a toda la planta, y de transmitir también el agua que viene del xilema y con los minerales a las células para que puedan llegar a hacer la fotosíntesis, ¿sí? Y de transmitir también que el dióxido de carbono, que va a estar entrando por los estomas para la fotosíntesis, y el oxígeno que va a salir como subproducto de la fotosíntesis hacia el exterior, ¿sí? También, ¿sí?, va a permitir, ¿sí?, ese tejido esponjoso, ¿sí?, o homogéneo, la salida del agua en forma de, ¿cómo se llama?, de vapor de agua, ¿sí?, de gaseosa, a través de los estomas, o la entrada de agua también, que a veces entra por los estomas, ¿sí? Todo eso son funciones de el parénquima, ¿sí?, esponjoso o homogéneo,
y la otra es el parénquima en empalizada fotosintético, ¿sí? Y todos los dos, ¿sí?, forman el mesófilo de la hoja. El mesófilo de la hoja. ¿Sí? Mesófilo. Filo viene de hoja, meso de intermedio, ¿sí? Entonces vamos a tener una epidermis abaxial, una epidermis adaxial, un parénquima fotosintético en empalizada, ¿sí? Un parénquima, sí, homogéneo, o parénquima también llamado homogéneo, y como les dije hace un ratito, me olvidé ahora, esponjoso, ¿sí? Que no es que no va a hacer fotosíntesis el esponjoso, hace, pero hace muchísimo menos que el empalizada. Si el empalizada hace si supongamos que tenemos el 100% de la fotosíntesis, el empalizada hace el 80-90% de la fotosíntesis, y el esponjoso o homogéneo hace el otro porcentaje que queda, el 10, ¿sí? Es muy poquito, pero hace también, tiene color, no es que no tiene. Bueno, ¿hasta acá alguna consulta? El clorénquima estaba relacionado, ¿no?, con el de empalizada. Claro, el clorénquima también es lo mismo que decir parénquima fotosintético, sí. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, En la fotito esa de la célula, está teñida como si fuera xilema y floema, pero eso no sí. sería el mesófilo, la foto, todo completo. Sí, 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 ahí se ve lo que es el mesófilo. Lo que pasa es que acá usaron otra técnica isoquímica, ¿sí? No usaron la de la safranina, ¿sí? Dale. Hay otras cuando, o sea, la morfología vegetal es una rama de la biología muy linda, realmente, de las más antiguas y de las más estudiadas de todas. Y hay otras tinciones, ¿sí? Hay otras tinciones. Esta no pretendo que la sepamos, ¿sí? Porque no viene el caso. No, no Pero me confundía eso, que digo, se parece más al sí, sí, no, pero para hoja mesófilo no. Sí, y... sí, para hoja no. Dele, gracias. Para hoja por eso se usa el fast green, porque tiñe de verde lo que queremos ver de verde, y se usa también el azul de metileno. Entonces el fast green generalmente va a teñir todo lo que tiene que ver con células que fueron muy vivas, o que estaban casi vivas, y el azul de metileno tiende a células que tienen mucho más celulosa, como el colénquima. Y después hay como unos 7 o 8 tinturas más que se van usando para lograr colores y diferenciar tejidos para poder observarlos y entenderlos mejor, que la verdad están buenísimos. Pero bueno, nosotros no llegamos a eso porque no pretendemos que esta materia sea morfología vegetal, sino que es introducción a la botánica, es una introducción, ¿sí? Pero el corte que vamos a ver es más o menos como ese esquema. Sí, totalmente, Dele, totalmente. gracias. Matías, una pregunta. Sí, Cuando estabas explicando, dijiste que el mesófilo de la hoja estaba formado por los dos. ¿Por los dos qué sí, significa? ¿Por los dos parénquimas, el de empalizado y el homogéneo? claro, parénquima empalizada y parénquima homogéneo, claro. Perfecto, gracias. Ambos forman el mesófilo. Ahí está, eso no había llegado a anotarlo, por eso quería confirmarlo. Gracias. No sé por qué, Juan. El mesófilo homogéneo. Serían estas, no sé cómo decirlo, bolitas, pero están en Claro. constante movimiento ahí, ¿no? No, están fijas, están fijas, Ah, están fijas. Tienen todos esos espacios de aire para que el dióxido de carbono pueda entrar, ¿sí? Y difunda a la hoja y llegue ¿a dónde? A los cloroplastos, que están mayoritariamente en el parénquima empalizada, ¿sí? O sea, eso que ven ahí es aire, es espacio vacío, donde ahí no hay células, sino que hay espacio para que difunda con mayor velocidad el dióxido de carbono. ¿Me explico? sí, sí. Y lo mismo pasa con el oxígeno, salga, y lo mismo pasa con el agua en estado gaseoso. Bueno, ¿alguna otra consulta? Muy bien, avanzo entonces. Entonces, aquí sí vemos, sí, ya otro tipo de corte, ¿sí?
otro tipo de corte que vamos a ver. Vamos a ver el corte de dicotiledonia a la derecha y el de monocotiledonia a la izquierda, ¿sí? De hoja. Vamos a ver los dos, el de mono y el de dico. Van a ver que la morfología es bastante diferente, ¿sí? Bastante diferente entre hoja de mono y hoja de dico, ¿sí? Se diferencian bastante. Y bueno, esto lo que ven ahí arriba de tallo y hoja es lo que tiene que ver con la laguna foliar y la rastra foliar y todo lo que vimos hace un ratito. Entonces, esto es repasar lo que les dije recién. Entonces, cara adaxial, cara abaxial, ¿sí? El clorénquima esponjoso, ¿sí? O parénquima esponjoso, ¿sí? O homogéneo, y el parénquima en empalizada o colénquima, o clorénquima en empalizada, ¿sí? Es la vascular, el estoma, y eso es lo que hay que identificar el sábado, ¿sí? Es lo que hay que identificar el sábado. Obviamente acá falta identificar la epidermis abaxial, la epidermis adaxial, ¿sí? Y en las vascular falta poner dónde está el floema y dónde está el xilema, ¿sí? Que es fundamental eso, que el floema siempre va a estar hacia la cara abaxial y el xilema siempre hacia la cara adaxial, ¿sí? Eso tiene que estar bien clarito, que son cosas que faltan acá. Y en monocotiledonia es bien diferente, ¿sí? Vamos a tener que estomas tenemos, ¿sí? En la cara también abaxial, pero también puede haber en la cara adaxial, ¿sí? Estomas, ¿sí? Porque si ustedes no se han dado cuenta, al mirar un pasto, ¿sí? Fíjense que las hojas de los pastos se pliegan sobre sí mismas, ¿sí? O las hojas de la monocotiledonia tienden a plegarse, a doblarse, a partirse al medio y doblarse en sí. Y eso es para perder menos agua, ¿sí? Entonces, como se pliegan, también pueden tener estomas en la cara de adentro, porque al estar plegados, esos estomas quedan protegidos y pierden menos agua, ¿sí? Fíjense la vascular, la gran diferencia, ¿sí? Que tiene dos trabas, dos trabéculas de fibras conectadas a la epidermis, tanto abaxial como adaxial, ¿sí? Tenemos el floema siempre hacia arriba y el xilema hacia abajo, ¿sí? El clorénquima o el parénquima en empalizada no está diferenciado en homogéneo y en empalizada. Está todo mezclado, ¿sí? Y tenemos varios haces vasculares también secundarios más chiquitos ahí en el medio, chiquititos, uno al lado del otro. Y a veces también vamos a encontrar que en la epidermis puedan tener inclusiones, ¿sí? O cristales de sílice, que los tienen para la defensa también, ¿sí? Para la defensa y para reflejar también la luz solar. Todas estas diferencias vamos a encontrar en la hoja de mono y en la de dico, ¿sí? Profe, ¿cuáles serían los cristales de Siris si lo puedes señalar con el mouse? Acá no están, en esta no están, ¿sí? Posiblemente veamos, los veamos el sábado, si es que hay, ¿sí? Pero son depósitos que aparecen en la cutícula, ¿sí? Por fuera. A veces las plantas, algunas, ¿sí? Tienen en sus hojas también otros cristales, como de oxalato de calcio, que forman drusas, ¿sí? Que son muy lindos de ver, verdaderamente, pero no todas las plantas tienen. Capaz algunos de los cortes que adquirimos con la cátedra se pueden llegar a ver esos cristalitos, son muy lindos. Y entonces, ¿sí? Para repasar un poquito esto, ¿sí? ¿Qué tipo de tejido entonces puedo encontrar en una planta y qué funciones cumple cada uno? A ver, ¿alguien se anima a decir algunos? Parenquimático. El parénquima es un tejido, sí. ¿Qué funciones cumple el tejido parenquimático o el parénquima? De fotosíntesis era uno.
Parénquima fotosintético, sí. ¿Para relleno puede ser? Sí, para ir rellenando espacios como la médula o como la laguna foliar, como vimos recién, sí. ¿Qué otras funciones pueden tener el parénquima? En una papa, por ejemplo. ¿De reserva? De reserva, sí, sí, sí. Parénquima amiláceo, ¿sí? Que tiene, en vez de tener cloroplastos, tienen amiloplastos, ¿sí? Que van a estar llenos de almidón. El famoso que decimos que tiene almidón. La papa. Claro, claro. ¿Sí? ¿Alguna otra función del parénquima? Soporte. Soporte, sí. ¿Cuál es la variante del parénquima? Sí, que va a ser soporte. ¿Cómo se llama ese tejido? Que estaba en el cavito de las frutas, ¿sí? ¿Cuál era ese? ¿Y lo de los taninos? No, ¿no? No, tenía que ver con colénquima y esclerénquima, ¿sí? El colénquima y el esclerénquima. Vamos a hacer un mini repasito porque veo que estamos medio flojitos, ¿sí? ¿No era de transporte, profe? No, transporte no, es No, imposible. sería el colénquima el que soportaba, creo. No, yo dije transporte al fruto. No, esta. Colénquima es el cavito de Claro, la fruta. eso sí. Entonces, teníamos sí, el parénquima, eran parte de los tejidos fundamentales, ¿sí? Parénquima y variantes como el colénquima y el esclerénquima, ¿sí? El esclerénquima iba a estar muerto en la madurez y el colénquima vivo en la madurez, ¿sí? ¿Qué características tienen las células del parénquima? Que son de pared primaria delgada o gruesa, dependiendo, ¿sí? La cantidad de celulosa que puedan llegar a tener para el engrosamiento. Forma variada, generalmente redondeadas o amorfas, ¿sí? Con grandes vacuolas. ¿Cuáles son las funciones? Relleno y metabolismo, ¿sí? Diferentes tipos de parénquimas cumplen funciones especializadas, ¿sí? Entonces, en ella ocurre la mayoría de las reacciones químicas de las plantas, en el parénquima, ¿sí? ¿Y qué subtipos? Como dije recién, colénquima y esclerénquima. Perdón, los subtipos de parénquima, bueno, clorénquima, aerénquima, ¿sí? Y de almacenamiento, como los clásicos, ¿sí? Eso es del parénquima típico, ¿sí? Clorénquima, aerénquima y almacenamiento, o que está lleno de amiloplastos, el último, ¿sí? ¿Y qué pasaba, sí, con el colénquima y el esclerénquima, ¿sí? En el colénquima solo había pared primaria, en el esclerénquima pared primaria y secundaria, ¿sí? Estamos quedando con poco tiempo. Entonces, el colénquima pared primaria muy engrosada, pero desigual, lo que aporta forma poliédrica en el corte. O sea, vamos a tener que el colénquima está engrosado en las puntitas de la célula, ¿sí? Formando poliedros. Aporta resistencia, pero sin perder flexibilidad. Son vivos a la madurez. En cambio, el esclerénquima, ¿sí? Pared primaria y secundaria, esta última muy gruesa y lignificada, aportan resistencia y rigidez a los órganos. Por ejemplo, la madera tiene mucha fibra. Cuando están maduras, mueren. Son células maduras, muertas a la madurez, ¿sí? Colénquima sostienen plantas jóvenes y herbáceas, y esclerénquima, fibras rígidas, sostienen plantas leñosas y en monocotiledóneas, ¿sí? Las monocotiledóneas tienen esclerénquima, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Y cada uno está formado por un solo tipo celular, ¿sí? Entonces son cositas como para tenerlas en cuenta para el sábado, ¿sí? Para ir con las luces encendidas, ¿sí? No ir así a una flojera total a ver qué encuentro, no. La idea del sábado es sacar jugo, ¿sí? No ir a ver qué encuentro. Entonces, cuando veamos colénquima, vamos a ver células como las que están a la izquierda, azules así, con engrosamientos bastante diferenciados, que no está engrosada la pared todo alrededor como el esclerénquima, sino que está engrosado solamente en las puntitas, ¿sí?
Y fíjense el corte de al lado, ¿sí? de un crecimiento primario de tallo, ¿sí? La cantidad de fibras que tenemos arriba. Eso lo vamos a recontra ver, ¿sí? Y tenemos que diferenciar, ¿sí? cuando haya un corte con colénquima y cuando haya un corte con el esclerénquima, ¿sí? Y puede haber las dos cosas, colénquima y esclerénquima juntos, ¿sí? Entonces en Acá tallo solo vamos a estamos, encontrar mucho. perdón, acá ¿Cómo? estamos viendo colénquima. A la izquierda y a la A la derecha izquierda. esclerénquima. Ok. Entonces, después teníamos la epidermis, ¿sí? Con los diferentes tipos de variantes que podíamos tener, con los anexos epidérmicos, ¿sí? Que son los pelos, escamas, ¿sí? Y pelos glandulosos. Todo eso son anexos epidérmicos que vamos a encontrar en diferentes especies. Cada especie va a tener lo suyo, ¿sí? Y a su vez teníamos la rizodermis también, que es la que da origen a los pelos absorbentes, ¿sí? Esto ya, bueno, como lo vimos ahora en hoja, está un poquito más aceitado, ¿sí? Está un poquito más aceitado. Después vimos los haces, ¿sí? Floema, xilema, ¿sí? De mono y de dico. Eso lo vamos a ver perfectamente el sábado, así que esto lo voy a pasar rápido también. Esto, ¿sí? Teoría, está bueno, ¿sí? Saber que las primeras plantas tienen protostelas y las plantas más avanzadas tienen sinfonostelas, pero las protostelas también están en las raíces, ¿sí? Las raíces de mono van a tener protostelas y las raíces de dico van a tener actinostelas. Y Hola, después tenemos, profe, ¿sí? Sí, hola, ¿cómo está? Esto ¿qué es lo tal? que, esto es lo que está en el último trabajo. Claro, exactamente. Sí, yo quería avisarle porque no tengo su mail y lo busqué y pensé que estaba en el campus. No sé si tiene un mail personal No, o si siempre hay a que través del escribirle. campus. Siempre a través Ah, del no, campus. Está claro, ahí no porque sabía. la mayoría de los compañeros me escriben. Ah, bueno, no, para avisarle nada más que había corregido algunos trabajos, que usted me había puesto algunas tildes. Y bueno, pero si no, se lo mando por mail, no hay problema, profe, Si disculpe. lo corregiste y lo volviste a enviar, yo lo puedo volver a corregir, sí, obviamente. Ah, genial, genial, sí, sí. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, entonces íbamos a tener las eustelas, ¿sí? En mono y en dico, perdón, en dico, y la acatostela en mono, ¿sí? En tallo de mono. El floema, ¿sí? Con los elementos de tubo criboso y las células, ¿sí? Acompañantes, ¿sí? Que las vamos a estar viendo, ¿sí? Vamos a estar viendo que en las esquinas tienen fibras y células acompañantes, ¿sí? El xilema, ¿sí? De dico, vamos a ver que tiene elementos de tubo, que es lo que yo mostré la vez pasada, ¿sí? Muertas en la madurez, pero también va a tener traqueidas, ¿sí? Estas son las traqueidas que son típicas de gimnospermas, pero también las dicotiledóneas la tienen, ¿sí? El agua circula de costado, ¿sí? No forman tubos, ¿sí? Circula por las areolas, ¿sí? O por las punteaduras, ¿sí? Esto es interesante también. Esto vimos para ver todo junto, ¿sí? Y acá ya era la raíz, ¿sí? Que fue lo que empecé explicando hoy. ¿Alguna duda, gente? ¿Alguna consulta? Profe, yo de esto Sí. específicamente no le quiero consultar, pero veo que el tiempo ya se va a terminar. Creo que usted había dicho que iba a subir algún mapa de las regiones fitogeográficas para que nosotros podamos ir eligiendo, ¿no es cierto?, para ir preparando el segundo parcial. ¿Puede ser? A ver, creo Elegimos que lo tengo. nosotros, que sea solo de Argentina. Esa es la duda, Es más de que nada. Argentina, no, es de Argentina, es de Ahí está. Argentina. Lo que pasa es que esa clase la tengo que dar todavía. ¿Sí? Viene después de fotosíntesis. Como yo me tomé Claro. mucho más tiempo, ¿sí? Mucho más tiempo con esto,
No, está bien. Yo Em, como para que nos vamos organizando en el trabajo en sí, sí, grupo, sí. vamos eligiendo, así De todas vamos, maneras, sí, todavía nos quedan no queda mucho. 40 minutos de clase, ¿sí? Ah, ok. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es buscar ya el archivo, ¿sí? De las regiones fitogeográficas. ¿Las regiones Y son de Buenos Aires o son todo el país? No, del país. todo el país, todo el Ah, país. yo había entendido Buenos Aires, no sé por qué. Ah, si lo querés hacer de Buenos Aires, es parte del país, no hay problema. No, no, pero si tenemos posibilidad de elegir de otra parte, también se puede. Sí, sí, sí. Tengan en cuenta, sí, que el trabajo final es una relación de temas, ¿sí? Tengo que hablar de, por ejemplo, yo elijo el maíz. Listo, elegí el maíz. Hablo de la historia del maíz, ¿sí? Hablo del el uso de la botánica aplicada, ¿sí? Es la última clase. ¿Qué uso se le da al maíz, ¿sí? A lo largo de la historia. Una vez que hablo de los usos, empiezo a ver si esos usos se industrializaron. Hablo de la industria también. Y una vez que entro a la industria, veo qué parte de la planta es la que se comercializa y cómo, y qué tejido responde al producto que se está vendiendo. Si yo estoy hablando del jarabe de maíz de alta fructuosa, tengo que entender, ¿sí?, qué tejido de la semilla es el que se usa para producir ese jarabe de maíz. ¿Eh? ¿Y qué pasa con el resto de los tejidos? ¿Qué pasa con el grano completo? ¿Qué pasa si es exalbuminado? O sea, tengo que acá meter todo, ¿sí? Acá tengo que ir a lo profundo de la botánica y llegar a hablar perfectamente, ¿sí?, interpretando la botánica. Por eso está muy bueno que entiendan bien qué es lo que vamos a hacer con este parcial, que es muy abarcativo, ¿sí? ¿Me explico? Sí, sí, se entiende. Sí, profe, sí. Bueno, queda menos de un minuto. Salimos y volvemos a entrar, ¿sí?